Muy bien, ese es el tema que planteamos como principal en esta noche también, justamente en un momento muy importante en el que la oportunidad laboral tiene su protección legal para todos los paraguayos como tiene que ser, para todas las paraguayas como tiene que ser, pero lamentablemente sabemos que esa no es una realidad en muchísimos lugares, en muchísimos aspectos. Así es, por eso hoy queremos abordarlo todo esto, pero de una perspectiva de lo que tiene que ver con la inclusión. Mañana, 3 de diciembre, se recuerda el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y en este caso estamos hablando de que para abordar el tema vamos a estar teniendo invitados sobre derechos, acceso al empleo y estudios, entre otros puntos que queremos ir tocando en esta jornada con nuestros invitados. Así que vamos a estar ya en instantes con este tema, con los invitados de esta tarde-noche, Diego. Exactamente. Tenemos normas legales que favorecen la inclusión, que deberían generar también el ambiente para que se pueda dar esto, pero también hay que decir esto, nuestra propia Constitución garantiza y aboga por el derecho al trabajo de toda la gente que vive en nuestro país. Por eso, en el marco de este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, queremos hacer un poco de énfasis de esto. ¿Cuál es la realidad hoy en nuestro país? ¿Cuáles son las políticas públicas? ¿Realmente podemos hablar de que hay inclusión en el ambiente laboral? Hoy en día, de hecho, la tecnología también abrió muchísimas puertas. Por eso que es muy importante que planteemos y que nos preguntemos cómo está el país en general, en el sector público y en el sector privado cuando hablamos de inclusión laboral. Queremos por eso ya saludar a una de nuestras primeras invitadas de esta tarde-noche, María José Cabezudo. Ella es presidenta de la Fundación Sarequí. ¿Cómo le va, María José? Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por abordar este tema súper importante en un día tan especial como el que viene mañana. ¿Y se puede hablar de inclusión laboral en Paraguay? Porque legalmente estamos como protegidos, vamos a decir, como que hay el marco legal necesario. Yo podría decir que en materia todo lo que tiene que ver con inclusión, la inclusión laboral fue la que mejor se movió a nivel del país. Por supuesto, habiendo todavía muchísimos desafíos en materia de accesibilidad, en materia sobre todo de educación inclusiva, pero hoy tenemos instituciones públicas que incluyen y empresas que, a pesar de leyes que nunca se han podido, que existen pero que nunca se han podido materializar, como la de incentivo fiscal, que incluso está derogada en este momento, las empresas se portan y hacen inclusión. Sector privado. Sector privado. La obligatoriedad en nuestro país por ley está en el sector público. Ahí tenemos inclusión, pero yo diría que es mucho más baja de lo que se previó. Tenemos un cumplimiento del menos del 5% de la ley. Y sin embargo el sector privado, que no tiene ni incentivos, ni beneficios, ni obligaciones, es el que hoy está llevando de forma un poco más importante. Y así como un tema de responsabilidad social empresarial. Empiezan como un tema de responsabilidad social empresarial la mayoría de las veces, pero después se dan cuenta del talento que hay en esa diversidad y todo lo que aporta a la calidad en el ambiente laboral, todo lo que tiene que ver con la falta de ausentismo, con el espíritu, con todo lo que significa las ventajas de incluir, que son muchas, y entonces empiezan a repetir eso ya no por una cuestión de responsabilidad social, sino porque ven una importante ganancia dentro de lo que es la empresa privada. Y sabemos que la empresa privada está para lucrar, y si hace más de una inclusión y repite una inclusión es porque vio ventajas interesantes en ese talento humano. Totalmente. Bueno, queremos ampliar un poco el debate también saludando a nuestro siguiente invitado, Marcos Caballero, director de comunicaciones de la Senadis, de la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Cómo le va, Marcos? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. No, gracias por la invitación. Como decía la señora María José, bueno, llevamos unos años ya codeando en el mismo esfuerzo, digamos. Bueno, desde el sector público hay que reconocer que hay mucho que hacer todavía, pero la señora María José hizo hincapié en un detalle muy importante que tiene que ver con entender que la apariencia no refleja en absoluto lo que puede ser el potencial, y ese es el gran desafío. Coincidimos. Y la diversidad también, ¿verdad? Claro, porque justamente sobre eso, y seguramente vamos a verlo más adelante, pero simplemente para tirar la primera piedra, si vale el término, entender que la discapacidad no pasa de ser apenas una condición, y lo que tenemos que hacer es cambiar el chip. Cuando le vemos a alguien en silla de ruedas con un bastón, en general lo primero que hacemos es o si no hay Xinjiang.
Tuishane jodeta ahí, como me dice un amigo siempre, ¿verdad? O Tuishai Katune sorprende a ahí, es decir, tiene ese potencial. Es decir, no hay ninguna diferencia. Sufre, llora, se festeja cuando la albirroja gana, tributa también. Y es más, con los números que tenemos, la ONU emitió su boletín anual por el tema del 3 de diciembre justamente, y se habla más o menos de unas 1.300 millones de personas en el mundo con discapacidad. Y estamos hablando de casi 18 a 20% de la población. Perdón. Incluso, para terminar nomás, tiene implicancias económicas. Si yo no tengo las condiciones para venderle, por ejemplo, si tengo un negocio, estoy perdiendo ahí el venderle o el hacer negocio con el 20% de la población, nada menos. Entonces, y su familia. Y su familia. Nosotros tenemos una ley que obliga a las instituciones públicas a un porcentaje de contratación de personas con discapacidad que tienen que tener que un carnet de Senadis. ¿Cómo se certifica eso de alguna manera? Claro, la Senadis tiene, en la Senadis se certifica la discapacidad y es el certificado el que acredita, digamos, la condición en ese sentido. Porque para estos trámites. Es amplio y cada vez más amplio. Muy amplio, sí. Bastante. Antes se hablaba del concepto médico, lo venimos trabajando siempre con las organizaciones, con Saraqui, venimos trabajando desde hace años y de hecho Saraqui, hay que decirlo, es el puntal en materia de inclusión laboral, ¿verdad? Está haciendo un trabajo fantástico y el avance o la evolución del tema de discapacidad ha sido interesante. Antes el enfoque era médico, es decir, era prácticamente un enfermo. Estamos hablando de una persona que tenía una enfermedad, una afección. Hoy el concepto es totalmente diferente. Hablamos de que una persona se dice persona con discapacidad, pero se considera en realidad que la discapacidad se encuentra en el entorno. Eso quiere decir que toda la sociedad, gobierno, sociedad civil, sector privado, sector público, tenemos que aunar esfuerzos para que haya lugares accesibles, para que los colegios, las escuelas sean accesibles, para que las condiciones de acceso laboral sean también, valga el juego de palabras, accesibles. Es decir, nosotros somos los responsables de cambiar ese entorno para facilitar la inclusión. ¿Y por qué no se da en el sector público, siendo que es ley? ¿Por qué no se cumple, digamos? Porque al igual que en cualquier parte de la sociedad es un trabajo de hormiga. Yo tengo que convencerte a vos ministro, a vos director, a vos jefe, de que esto tiene que hacerse no porque es solidaridad y hay Shenyang, sino porque es derecho de la persona con discapacidad acceder a un empleo digno. En el sector privado, en el sector público, digo bien, está la ley y establece el 5%, todas las instituciones públicas tienen que tener como mínimo 5% de personas con discapacidad en el plantel laboral. ¿Y se cumple eso? No se cumple, te doy los números. Sí. Hoy se puede contrastar fácilmente esto en lo que era la Secretaría de la Función Pública. Con estas fusiones se me fue un poco, pero el dato está ahí. El Departamento de Recursos Humanos del ex Ministerio de Hacienda, hoy Economía y Finanzas. Sí. Ahí quedó la Secretaría de la Función Pública. Talento humano se llama ahora. Sí, creo que una dirección. Error mío porque... Sí. ¿Y cómo son los números que tienen? Estamos actualizando con las fusiones. Claro. Porque, no, es que Hacienda, yo me quedé con Hacienda. Y Hacienda y no está. Bueno, el punto es que 13.000 es el número de personas con discapacidad que hoy deben estar en el sector público y hablamos de 3.000. Estamos con un déficit de 10.000. Sí. Yo no estoy diciendo nada raro, eso es comprobable, es una información pública y es un desafío para todos. Sí. Un segundito porque es muy interesante el tema, pero estamos nosotros también compartiendo hoy espacio con lo que va a ser ya el encendido de nuestro árbol de Navidad. Así es. Tenemos más invitados también que se van a ir sumando un ratito a la charla. Queremos tomar brevemente nada más mientras recibimos a la siguiente invitada también la señal de lo que se está viviendo allí en las afueras. Hola. Otra semana ya marcada también un poco por los eventos de fin de año como hoy, y también Cacupé que tenemos ya en breve nomás. ¿Verdad? Así es. Enseguida volvemos con toda la transmisión que hay afuera, porque mientras nosotros queremos seguir abordando lo que respecta a nuestro tema del día de hoy, el acceso al empleo, estudios, oportunidades para las personas con discapacidad, Diego. Así mismo queremos hablar también un poco con gente que quiere saber qué posibilidades hay realmente, ¿verdad?, de conseguir empleo o contarnos las veces que no se logra conseguir empleo. Un problema que hay que decir que pasa a gran sector de la población, ¿verdad? Sí, es así. Por eso nos acompaña también Silvia Ortega. Ella es una joven universitaria, está en el tercer año de administración
y está necesitando ahora mismo trabajo para seguir estudiando. Le acompaña también su madre, Silvia Falcón. ¿Cómo le va, señora Silvia? Gracias por venir con su hija. Ahí tiene el micrófono, ¿puede por favor acercar? Ahí está. Muchísimas gracias. ¿Cuántos años tiene Silvia? 28 años. Está en el tercer año de administración. Tercer año de administración, está estudiando en la facultad, de Unisal. Y estamos ahí. ¿Cómo la lucha. El camino fue difícil? ¿Encuentran facilidad en lo edilicio, en la parte de materiales? ¿Cómo encuentran la situación en general, digamos? En mi caso, por ejemplo, este año se me fue muy difícil, porque yo que trabajo en la cocina y todo eso. Anteriormente trabajaba como empleada doméstica. Yo tenía que encerrarle a ella, ir a trabajar para poder cubrir lo que es su gasto y todo eso. Claro. Y para mí este año me es muy difícil. ¿Por los gastos? Por los gastos, porque estoy muy atrasada en la cuota de ella, inclusive en la facultad. Y ella tenía que hacer ya este año su pasantía. Vimos por una fundación, nos fuimos a Senadis, nos dio potencial laboral, que es, acá tengo los documentos, y la parte que es su discapacidad, ¿verdad? Y bueno, trajimos todos los documentos que nos pidió una fundación para que se le pueda ver a dónde tiene que hacer lo que es su pasantía. ¿Dónde podría ser, por ejemplo? Dice ahí en el papel. Nestlé le aceptaron. ¿En dónde? En Nestlé le aceptaron. Pero después de una semana ella recibió una mala noticia, le dijeron que no se va a poder. ¿Y por qué? Y eso no supimos el por qué. Yo digo que por su discapacidad, no sé cuál fue el motivo, ¿verdad? Pero este año ella tiene que hacer ya su pasantía. Los documentos de ella, no hace cuestión de un mes que tuve que ingresar también a la municipalidad de Lambaré, que aún no me dieron respuesta sobre eso. Y estoy luchando para que ella pueda hacer su pasantía. Y esa es una exigencia de la universidad. De la universidad. Intentó trabajar, digamos, más allá de la pasantía. Ella quiere trabajar, quiere hacer su pasantía porque le corresponde ya este año. Claro. Pero fuera de eso también quiere trabajar, nos imaginamos, ¿verdad? Sí, me dice ella. Sí, demasiado quiere trabajar. Y eso. Y al momento de tener movilidad, ¿cuál es el principal desafío al momento de tener que moverse con Silvia, con la silla de ruedas? Sabes que nosotros no tenemos medio de transporte, no tenemos auto, no tenemos moto, somos personas humildes, trabajadoras nomás. Luchamos el día a día por nuestra hija prácticamente. Y ahora el que más me ayuda es mi hijo, el menor, que está ahora presente. ¿Y ustedes se mueven en colectivo o se mueven? Anteriormente, cuando le llevaban su tratamiento, sí. Los primeros tiempos, cuando ella se iba en el tratamiento en Serenit, se fue en la Impro, que ahora es en Nadie, me manejaba en colectivo. ¿Hay colectivos que tienen la posibilidad de entrar con una silla de ruedas? No. Muy poco. Casi todos son con escalera. No. Los años anteriores no. ¿Y ahora recién, que es línea 23, 51, que eso me queda bien, ¿verdad? ¿Ustedes son de Lambaré? Sí. De Lambaré, Villa Policial. ¿Y ahora cómo se mueven? ¿Se movilizan con tu hijo? Y eso es lo que le estaba comentando, que ahora mi hijo, él es independiente, él vive aparte de mí. Y él es el que nos lleva en cualquier lado ahora. Cuando está en su lugar de trabajo, nomás lo que no puede. Pero a veces nos manejamos en bolo, sino en taxi. Claro. ¿Y se puede hacer algo? Claro. Sí. ¿Se puede hacer algo en este caso, como para facilitar un poco los celos de la municipalidad? No sé si se trabaja de esa manera. Para que Silvia pueda tener la pasantía. Sí, bueno, en realidad tiene que ser un esfuerzo... No, más que una orientación, Marco, no. Claro. Sí, tenemos un departamento de apoyo laboral, está a cargo de la licenciada Estela Villalba. De hecho, vamos a ver los datos después y ver la manera un poco de no solamente el caso de Silvia, también ver otros casos. Claro. A veces no se conoce, la situación es que a veces... a ver, el tema comunicacional a veces es limitado porque no somos una dependencia muy grande. Pero sí existe un departamento de apoyo laboral, entonces vamos a ver los datos después para que pueda orientar. Y sirve de datos,
Son muchísimas personas con discapacidad que se acercan a las organizaciones a buscar empleo. Sí. Solamente nosotros recibimos más de 600 personas buscadoras de empleo por año. Solo estar aquí. Y se consigue entre 60 aproximadamente puestos por año. Cuando uno mira 60 puestos por año, parece un número importante, pero si pones en contraprestación a 600 personas que se acercaron para pedir o conseguir un trabajo y que se acercan cada año, el número es muy grande. Nosotros hace unos años empezamos a tratar de ver también que inclusión económica no es solamente conseguir un empleo, sino que hoy tenemos algunas herramientas como el emprendedurismo. De hecho, a nosotros mismos nos generó la duda cuando empezamos con las iniciativas de emprendedurismo. Hoy son 279 emprendedores con discapacidad, que mañana 89 de ellos van a recibir un fondo semilla de apoyo. Y realmente resultó muy interesante porque, de vuelta vuelvo a decir, hay mucho talento. Sí. A veces las condiciones, imagínense tener que pagar un Uber para irte a tu trabajo todos los días porque no hay un transporte público que te pueda llevar hasta la puerta de tu trabajo. Claro. Terminás gastando todo el dinero que ganás en llegar a tu puesto de trabajo. Después tenés que comer y después tenés que aportar los gastos en la casa también. Entonces, muchas veces, lastimosamente, un empleo no... Y en este caso podemos señalarnos entre todos, ¿verdad? Pero hay que trabajar juntos realmente para conseguir una sociedad inclusiva. Exacto, es todo un esfuerzo. Y hoy... nosotros nos gusta cuando hablamos, no hablamos más de empleo solamente, sino que hablamos de inclusión económica y vemos que tanto la inclusión laboral como el emprendedurismo son dos caminos interesantes que hay que explorar y que no hay que abandonar ninguno de los dos, por supuesto. Totalmente. Queremos seguir hablando de este tema, pero queremos también y necesitamos hacer una pausa breve, Diego, y enseguida volvemos. Enseguida. Seguimos en Mundo de Vista, estamos hablando, Fer, un poco de inclusión laboral, inclusión económica también, y estamos hablando de cómo está la situación en general. Así es, y conversábamos aquí con María José de la Fundación Saraquí durante la pausa, y decíamos qué importante hablar de una cultura en sí en el trabajo, de no dejar simplemente a la persona a un costado en la empresa y decir, no, somos inclusivos, pero lo tenemos ahí sin hacer nada, que es lo que pasa también lastimosamente y recibimos como denuncias. Sí, y eso les contaba justamente, que para nosotros formar a la persona con discapacidad que se va a incluir es tan importante como formar a la empresa que va a recibir una persona con discapacidad, porque hay que prepararse. No es difícil, yo me imagino que muchas empresas creen que es algo complejo, no lo es, pero hay que entender cómo hay que manejar, y cada caso o cada discapacidad es un mundo aparte, es una personalidad diferente, es una realidad de necesidades diferentes. Sí, sabemos, y algún día me encantaría que le inviten a las empresas que están haciendo inclusión para escuchar un poco el otro lado de la moneda, de que si se hace bien resulta de manera espectacular. Les contaba, por ejemplo, no sé si se puede dar nombres, porque hay una empresa hoy tiene más de 40 personas incluidas en sus supermercados, en 3 cadenas que tienen, y que realmente están con meta de seguir incluyendo más porque funciona. Y funciona no como marketing, no como responsabilidad social, sino que funciona como un trabajador que está aportando y que está aportando muchas veces un valor a veces mayor que la persona con sin discapacidad. Cuento un ejemplo. En una empresa, en este caso química, tiene sus procesos súper controlados. Contrató a una persona con discapacidad psicosocial, con autismo, y tuvo que cambiar para arriba sus procesos porque esta persona terminaba siendo mucho más productiva que el resto de sus funcionarios. Es decir, que ellos tuvieron que subir la vara, el nivel, y no bajar como uno esperaría por contratar a una persona con discapacidad. Totalmente. Entonces hasta tuvo que trabajar con el ambiente, porque los compañeros, por supuesto, se sintieron mal al que, bueno, antes teníamos que hacer 10 cajas por hora y ahora tenemos que hacer 15 o 20, porque un compañero con discapacidad demostró que sí se podía hacer más. Totalmente. Gracias, María José, muy amable. Silvia, señora, yo no sé si usted quiere, por favor, dar algún número de teléfono, cuál es el pedido en sí, el mensaje que quiere transmitir de por ahí, si necesitan algún tipo de ayuda, de dejar algún número. Sí, en mi caso, por ejemplo, yo lo que más necesito es ahora la ayuda de la gente, ¿verdad? En el tema de su facultad.
Porque como te dije, yo había hecho actividades, pero no me alcanza para pagar. Entonces ella quiso desistir de su facultad y ella quiere estudiar. Claro. Y si quiere estudiar, yo siempre estoy con ella sabe eso. ¿Y algún número que quieras dejar? Sí, mi número les voy a facilitar, que es el 0972 2806 17. 2806 17 0972. Sí. Bueno, para quienes quieran entonces ayudar a permitir a que Silvia pueda seguir sus sueños de estudiar, eventualmente también conseguir en este caso la pasantía y bueno, Marcos, ver un poco qué se puede hacer también desde Senadis desde ese aspecto, ¿verdad? Sí. No, de hecho decía, vamos a contactar con la licenciada Estela, que es la encargada del departamento laboral, y decirle también a la gente que puede llamar al 021-689-4000 para informarse sobre todas estas posibilidades también que tiene la Senadis. Hay que presionar para conseguir los derechos que ya están en ley, pero hay que hacerlos efectivos. Y sí pasa con el transporte también, por ejemplo. Claro. Hay una ley que está vigente y los empresarios no, un sector, no todos, porque hay otros que no están cumpliendo. Entonces, acérquense a la Senadis, llamen repito, el 021-689-4000, está el viceministerio del transporte también, es decir, hay que luchar en contra de los que no quieren cumplir la ley, porque quiero repetir este concepto. Cuando hablamos de derechos justamente de personas con discapacidad, hablamos de eso. Sí. La solidaridad es un buen valor, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de derechos que tienen porque son personas como cualquiera de nosotros. Totalmente. Gracias, Marcos, gracias. Muchísimas gracias también a la señorita hermosa por acompañarnos, a María José. Cerramos nosotros que representa un poco un debate, seguramente vamos a estar hablando todavía muchísimo mañana más. Mañana y el día de más. Así es, señor. Bueno, 19